Hola, ¿qué tal? El video abordará el proyecto de investigación Sistema de Monitoreo Termográfico Corporal con análisis difuso como medida preventiva a posible fiebre. Presenta la alumna Berenice Francisco Jiménez, mi asesor el maestro Iván Gallegos Miranda, mi coasesor el doctor Alan Antonio Flores Fuentes. Dentro del temario encontramos el planteamiento del problema, de investigación, los antecedentes, la definición del problema, las preguntas de investigación, los objetivos, la justificación, el impacto, algo del estado del arte y las referencias. En los antecedentes podemos encontrar que en 2020 el 92.4% de las personas que murieron fueron a causa de enfermedades y problemas relacionados a la salud. De igual forma podemos encontrar que muchos estaban relacionados al COVID, algunas en menor grado a influenza y neumonía. Dentro de ellos encontramos que el SARS-CoV, la influenza y la gripe común. El COVID es una infección viral aguda que es muy contagiosa y es causada por el virus del SARS-CoV-2. Tiene una tasa de mortalidad moderada leve y se transmite mediante el contacto directo a través de las secreciones en distancias cortas o el contacto directo con superficies contaminadas. Aunque sus síntomas son inespecíficos, un 87% de las personas que tuvieron este virus presentaron fiebre. Algunos otros síntomas como tos, fatiga. Entre las medidas de prevención de contactos se encuentra aumentar los cuidados de limpieza e higiene, el distanciamiento social, las medidas de aislamiento y el seguimiento de contactos para un tratamiento oportuno. El virus de la influenza es igual una infección aguda que se transmite mediante la excreción del virus después de un día aproximado de adquirir este virus y se alcanza un punto máximo ante la aparición de síntomas como es la fiebre, el dolor muscular y otros relacionados con agotamiento. Este virus se transmite mediante el contacto con las gotitas provenientes de la nariz. Una de las precauciones es el aislamiento, ya que este virus tiene una alta tasa de mutación, permitiendo que no se alcance una inmunidad en las personas contagiadas de este virus. La gripe común es una infección viral que aguda en las vías respiratorias que aparece con un cuadro de fiebre que va de entre los 38 hasta los 40 grados, con tos seca y malestar general. Este posee también una tasa de mutación alta y se propaga mediante las gotas al toser o hablar con los individuos enfermos. Dentro de los antecedentes también encontramos el uso de la visión artificial, como en específico las cámaras termográficas que permiten obtener la temperatura superficial, que no se mide mediante la temperatura interna. Esto debido a que se toma con los tejidos, pero que esta varía de acuerdo a las personas según su metabolismo, su sexo o su edad. De igual forma se encuentra la lógica difusa, que permite solucionar problemas indeterminados o de complejidad que requieren tomar decisiones y reconocer patrones, como es el caso de la fiebre. Dentro de la definición del problema, podemos encontrar que la fiebre es un indicativo muy notable en enfermedades virales infecciosas y pues permite al determinar que una persona tiene fiebre, podemos cortar las cadenas de contagio para la propagación de enfermedades. Esto en especial en lugares cerrados. El emitir una alerta que permita cortar las cadenas de contagio y evitar la interacción directa con las personas y la automatización de los procesos para medir una temperatura corporal en un espacio cerrado. Dentro de esto tenemos los métodos tradicionales,
en los cuales son los termómetros de contacto, como el caso de los termómetros de mercurio, en los termómetros infrarrojos, que es como vimos en la segunda imagen, como el que se utiliza en la entrada del centro universitario como una especie de filtro. Tiene algunas desventajas porque en algunos casos este es operado por una persona que también pone en riesgo pues ser contagiado de alguna enfermedad y esto a su vez pues agrandar las cadenas de contagio. Además, el que tendrían que hacer una fila pues para pasar a tomarse la temperatura y esto solamente es un filtro que no se realiza de forma continua. Por ejemplo, si una persona entra al centro universitario, solamente cuando entra se le toma la temperatura, pero posteriormente en su estancia en el establecimiento, pues no se mide la temperatura, siendo esto una desventaja, ya que una persona puede presentar fiebre posteriormente al entrar a un establecimiento y tener o ser portadora de un virus. Dentro de las preguntas encontramos que de qué manera es posible prevenir enfermedades indicativas mediante el uso de sistemas basados en inteligencia artificial, perdón, y el análisis difuso, cómo intervienen las tecnologías actuales, cómo reducir la interacción, manteniendo un porcentaje considerable de precisión comparados con los métodos tradicionales y qué ventajas podría tener. Dentro del objetivo de investigación, se encuentra desarrollar un sistema de monitoreo de temperatura corporal como una medida preventiva a posible fiebre a través de la captación de imágenes termográficas para la emisión de alertas preventivas mediante el uso de análisis difuso. Dentro de los específicos, como medir la temperatura de manera más sistemática, desarrollar sistemas que disminuya la interacción con las personas para disminuir las cadenas de contagio y poder conocer de forma precisa la temperatura, bueno, de forma más precisa la temperatura corporal, el análisis de las imágenes mediante técnicas de visión artificial y determinar los conjuntos difusos, el análisis difuso. En la parte de la justificación tenemos visto desde el punto de vista social, el monitoreo de la temperatura corporal como una medida de control o supervisión en espacios cerrados permite emitir alertas ante encontrar irregularidades en las personas, en su temperatura. El uso de termómetros infrarrojos que pueden ser operados, como lo mencioné anteriormente, por un personal o que tengan que formarse para poder para poder ser tomada su temperatura, evitando largas filas, y pues en algunos casos que estas personas no se tomen la temperatura. Los métodos tradicionales se basan en medir, en observar y en tomar una decisión. En cambio, la implementación de un sistema de este tipo permite hacerlo de forma automática o de manera autónoma, disminuyendo el nivel de interacción para los posibles contagios y pues que se corte las cadenas de contagio de la transmisión del virus. La implementación de sistemas automáticos para cubrir las necesidades y las posibles, bueno, más bien eliminar algunas fallas que tienen los sistemas tradicionales que mencionamos anteriormente. En el impacto social, la propagación de virus o enfermedades infecciosas permite la propagación de enfermedades del carácter científico, el aporte teórico práctico posterior al proceso de investigación que genera nuevos conocimientos y nuevas alternativas. De grado tecnológico también, la innovación de los sistemas tradicionales que generan sistemas más, sistematizan procesos y disminuyen la interacción. En la parte del estado del arte, encontramos a Juan Carlos Colás en 2019, desarrolló una tesis de aplicación de modelos de redes neuronales para la predicción de fiebre, con un monitoreo continuo de pacientes de 18 a 85 años, con un modelo ARIMA que utilizaba muchos datos y esto disminuía la eficiencia. Además, bueno, hizo una comparativa con un modelo de 2 capas ocultas y una neurona de salida binaria que convertía esto en un problema de clasificación, haciendo uso de Python, Keras y TensorFlow. Podía predecir con 80 minutos antes si un modelo matemático
que pudiese medir el desempeño de este sistema. También encontramos a Daniela Ronquillo en el 2021, que desarrolló un sistema de medición de temperatura corporal a través de imágenes termográficas como un protocolo para espacios de concurrencia, como implementaba el uso de visión artificial, el acceso a un establecimiento de acuerdo a cierta temperatura que no fuese mayor a 36.5, perdón, la implementación de electrónica para el monitoreo, control y censado de las personas, el uso de OpenCV para reconocimiento facial y una Raspberry Pi implementando hardware y software, que es una implementación posible a una tienda para evitar el contacto con el sistema y evitar las filas. Estas son algunas de las referencias que utilicé para el desarrollo de lo anterior. Esto por mi parte sería todo y gracias.